Magistrado en retiro Prisciliano Diego Gutiérrez Hernández, originario de San Juan Solís, municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo. Fue profesor normalista con licenciatura en Lengua y Literatura Españolas. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Hidalgo, en donde realizó también estudios de maestría en Criminología. Fue diputado al Congreso del Estado y 2 veces diputado federal. Presidente del Tribunal Fiscal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Hidalgo y titular de la primera sala del Tribunal de Justicia Administrativa, hasta su retiro en septiembre del 2018. Fundador del Capítulo México de la Organización Internacional de Derecho Público. Es autor de diversas publicaciones como Constitución Política del Estado de Hidalgo en sonetos, Reflexiones de un magistrado, artículo y ensayos sobre temas jurídicos y otros. Muy buenas tardes tengan todas, todos ustedes. Muchísimas gracias por estar en una sesión más de esta serie de entrevistas que con motivo del Día del Juzgador y la Juzgadora Mexicana hemos elaborado para ustedes, con el ánimo de que conozcan con mayor profundidad la trayectoria y la forma de ver la justicia de las personas que han sido galardonadas en el 2020 y en el 2021 por la Asociación Mexicana de Impartidores e Impartidoras de Justicia. Y esta tarde nos acompaña el señor magistrado Prisciliano Diego Gutiérrez Hernández. Señor magistrado, qué gusto saludarlo. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Al contrario, muchas gracias por invitarme. A sus órdenes, señor. Señor magistrado, quisiéramos que nos contara ¿cómo fue el inicio de su carrera? Usted tiene una formación pues, al servicio de los demás, ¿no? Ya nos contará usted en su formación profesional a qué me refiero, esta vocación por servir a los demás a través de la docencia y después a través de la judicatura. Al inicio de su carrera, señor magistrado, ¿qué retos se enfrentó para consolidar una vocación al servicio de la gente? Como bien lo dice, magistrado, yo venía de la academia. Estuve en el legislativo local, federal. Fui también parte de la administración pública local y federal. Pero pues, tengo todos los años de los 17 en adelante, fui servidor público. Como docente impartí la cátedra de Derecho Constitucional Administrativo durante varios años en el Instituto Tecnológico de Pachuca. Ese fue un fuerte sustento ético y académico para arribar después, por circunstancia, a la presidencia del Tribunal Fiscal Administrativo en ese tiempo, a hoy de Justicia Administrativa, del Poder Judicial, aquí se da ese fenómeno, del Estado de Hidalgo. Lo demás, pues, como siempre, disciplina, estudio, constancia y, sobre todo, un excelente equipo de trabajo, además de la vocación de servicio innata, señor. Oiga, entonces, para usted debe ser fundamental la combinación de estas dos asignaturas socialmente relevantes, la docencia y la función judicial. ¿Cómo articularlas en tantos años de servicio, magistrado? Porque ambas son demandantes. ¿Cómo le hizo usted para poder conciliar adecuadamente, y no solo la docencia, porque usted también escribe obra académica? Entonces, reúne usted un perfil muy amplio, muy completo, de una persona que no solo decide en lo jurisdiccional, sino que sus ideas las hace trascender a través de la academia y pues la obra escrita. ¿Cómo lo hizo, magistrado? Mire, yo creo que una de las mejores formas de aprender es enseñar. Cuando se tiene vocación, los tiempos se alargan, se ajustan de la mejor manera. Yo procuré no encimar las actividades. Mi tiempo de docente prácticamente terminó en el momento en que yo
ya incursioné en la administración de justicia. Ya, pues, acaso algunas horas muy pocas, ¿sí? En la docencia, pero prácticamente ya no. Ya la docencia se me queda como un recuerdo imborrable, como una parte de mi formación, como una fuente infinita y grata de experiencias. Grata, afortunadamente no tengo ingratas en ese sentido. Y pues desde luego sí, como una manera de hacer disciplina para el estudio, para la cuestión docente, para la cuestión académica, y pues creo que un importante desarrollo del sentido de la justicia por la convivencia con los jóvenes. En cuanto a la actividad literaria, bueno, de alguna manera hay que llamarle, del gusto por escribir, eso pues es poco tiempo que quita. Es en verdad una forma de estar aprovechando los ratos libres y escribir algunas cosas tal vez intrascendentes, pero pues como no escribo para nadie más que para mí mismo, ¿no? Eh, lo que he logrado escribir, pues ahí está. ¿Verdad? No soy yo quien debe emitir un juicio, porque si lo hago favorable, pues van a pensar que estoy demasiado ubicado en una situación egocentrista o narcisista. Si lo hago para decir las cosas que no son, pues entonces estaría en el extremo opuesto, una situación masoquista, ¿verdad? Ahí está, y que las personas que conozcan mi obra escrita, pues están en la posibilidad de juzgar. Claro, pero además el tipo de obra que escribe, si no estoy mal enterado, señor magistrado, le gusta mucho la poesía, ¿no? Y ha hecho esta combinación muy interesante, poco explotada en México, pero que en otros países es muy común hablar de derecho y literatura, ¿no? La relación que existe entre ambos y especialmente la poesía como un género importantísimo. ¿Qué opina usted, magistrado, de esta relación entre derecho y literatura? Yo creo que debiera ser, si no obligatorio, sí propiciar. Creo que la imagen del abogado era el tradicional, históricamente, la de un hombre culto, sensitivo, elocuente, culto, que se ha ido perdiendo. El abogado era, por antonomasia, talento, sensibilidad, era creatividad. Muchos grandes poetas han sido también grandes abogados. Eh, yo escribo porque me gusta hacerlo, desde muy joven, eso sí. Y bueno, pues me he ido por las letras con cierto aire clásico. Estoy todavía con el soneto, la redondilla, la octava real, la, las décimas. Me gusta eso, me gusta ese estilo. Hay quien me dice que eso ya está anacrónico. Pero bueno, pues habría que ver porque no siempre todo el que se dice poeta, inclusive el laureado, sabe hacer un soneto. Un soneto me manda a hacer Violante, decía Lope de Vega. Y en mi vida me he visto en tal aprieto. 14 versos dicen que es soneto, burlando, van los tres delante. Y por ahí viene la cosa. El amor por la poesía sí es fundamentalmente básico. Está en mí, para bien o para mal. No sé si soy bueno o malo, pero poeta sí soy. Y también juez, o juzgador. ¿Usted cree, señor magistrado, perdón que abunde en esto porque pocas veces se encuentra uno un perfil como el suyo para poder hablar de estos temas? ¿Usted cree que escribir literatura permite escribir mejores sentencias? Sin duda. Claro que sí. Alguien me decía que ya no más falta que yo escriba las sentencias en soneto. Sí, sí. Le confieso que cuando yo llegué ya de lleno a meterme en la carrera, en el aspecto jurisdiccional, me costaba trabajo leer los expedientes, porque, bueno, es que yo soy acostumbrado a leer a Octavio Paz, y pues a veces hay abogados que cobran por hoja, ¿no? Y era verdaderamente difícil para mí encontrar la congruencia en ciertos escritos. Y era, sí, 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 era un tanto difícil
ya no buscar la perfección, sino la simple coherencia del discurso, ¿no? Claro. Pero bueno, finalmente a todos se va uno acostumbrando, se hace uno tolerante y de alguna forma sí me costó trabajo, lo confieso, pero pues también se entiende que no es precisamente una formación de excelencia en cuestiones humanísticas, en cuestiones artísticas, en cuestiones literarias, la que imparten nuestras universidades. Discúlpeseme, pero ya hay muchos abogados que son prácticamente técnicos del derecho. Ya se olvidó aquella aura de elocuencia, aquella imagen del abogado como un hombre junto, como un hombre conocedor de la literatura y de las bellas artes. Pero bueno, hay que trabajar con lo que hay. ¿No? E ir reivindicando, formando nuevos perfiles, señor magistrado. Oiga, déjenos platicar un poco de su trayectoria, de su vida como impartidor de justicia. ¿Recuerda usted algún caso que le haya marcado por su complejidad o peculiaridad, o algún momento que haya definido su vida como impartidor de justicia, que lo recuerde ahora en el retiro? Que dijera, este asunto me marcó por tal razón, o este momento, porque también en la vida del juzgador hay momentos y contextos sociales, políticos de las partes que acuden a solicitar justicia. Curiosamente, el Tribunal Fiscal Administrativo del Estado de Hidalgo, cuando yo llegué ya tenía casi 30 años. Yo decía que teníamos 30 años de no existir, porque era un tribunal visto con indiferencia cuando se le veía, y cuando no, de plano era yo mismo y muchas personas, y abogados, no sabían ni qué era el Tribunal Fiscal Administrativo ni dónde estaba. Cuando llegué, se manejaban 80 asuntos al año. Estaba en manos de excelentes maestros, de magistrado Jesús Ángeles Contreras, mi maestro de cuestiones poéticas, ex rector de la universidad, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, finísimo poeta, ganador de varias flores naturales. Era un hombre muy querido, además. Lo otro del licenciado Alejandro Estrafón, era también ex procurador de justicia, un hombre culto, un abogado de gran trascendencia en el Estado. Y bueno, por alguna razón no trascendía el tribunal. Como que la gente no creía en esto. Un buen día, por alguna razón, con un presidente municipal, introdujo un programa de implantación de radares para tratar de controlar la velocidad de los vehículos en el centro de una ciudad. Y entonces me dijo, ¿a poco va usted a fallar en contra? ¿Qué caso no es él? Dije, sí. Dice, no lo creo. ¿Por qué no? Porque usted está formado en el sistema y está hecho a una situación de disciplina. Bueno, una cosa es la disciplina y otra cosa es la justicia. Y pues así como pensaba el periodista, pensaba también la autoridad. Y pues llegó un momento en que estuvo fuerte porque fallé todas en contra. Y porque pues Obre era de pelea, nos dimos un buen agarrón, por utilizar términos coloquiales, en los periódicos. La iglesia castiga más el escándalo que la culpa. Yo estaba haciendo lo que tenía que hacer, sin llegar a algo personal. Era simplemente lo que yo tenía que hacer y lo hice. De ahí creció el tribunal. Pum, 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 porque la gente empezó a creer en nosotros. Y bueno, no es de una manera espectacular, pero sí importante que el tribunal tenía una personalidad ya clara. Y desde luego, la autoridad con quien tuve el desaguisado, pues ya platicamos, oye, no es nada personal, yo tengo que hacerlo. A ver, así están las cosas. Ese es más marcado. ¿Sí? Magistrado Prisciliano Gutiérrez Hernández, qué bueno que usted toca este tema, esta visión de la diferencia entre disciplina
y justicia, que es sumamente relevante y puntual lo que usted ha dicho. Y lo comento porque nos permite ahora a entrar en una etapa de la entrevista donde nos gustaría mucho conocer su visión sobre la justicia y sobre algunos temas pues, que preocupan a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Específicamente quiero referirme a cuáles son los retos que tenemos como órganos impartidores de justicia para hacer de este México un México más justo, señor magistrado, porque vemos que hay grupos vulnerables por todos lados que acuden buscando justicia y que muchas veces no se sienten atendidos. O, como está diseñado el modelo de justicia en México, vuelve o los pierde en formalismos, procedimientos. ¿Cuáles son las tareas entonces, señor magistrado, en esta visión que usted tiene? ¿Cuáles son las tareas que tiene la impartición de justicia en los años por venir para que México sea más justo y que se puedan atender los derechos de estos grupos vulnerables? Ah, caray. Esa es una pregunta y una tarea pues, que debería haber formado parte de las encomiendas a Hércules, ¿verdad? El juez Hércules. Sí, definitivamente, pues yo creo que desde que se abandonó, sociológicamente hablando, en la etapa del comunismo primitivo, cuando empieza a haber clases sociales, cuando empieza a diferenciarse la clase administradora, los ricos y la clase trabajadora, los pobres, pues es bien difícil porque el concepto de justicia reine. Yo creo que no en balde el genio griego personifica a Temis, la diosa de la justicia, con una venda sobre los ojos para que no se le ablande el corazón para aplicar lo que es justo o confundirlo con lo que es la humildad, con lo que es la necesidad, porque no siempre el más humilde tiene la razón, no siempre el más pobre está en razón de una justicia que tal vez tenga el poderoso, en el concepto que tenemos de justicia. Esta es una situación muy fuerte, producto inclusive de las grandes revoluciones en todo el mundo. Lo que un sistema de justicia como nuestro tiene que hacer es, en primer lugar, sobrevivir. Sobrevivir porque la tentación del autoritarismo es demasiada. El hecho del no respeto a la división de poderes, creo que no es división de poderes, sino asignación de funciones para un solo poder, como lo sabemos. Pero, bueno, hay ocasiones en que pues se pretende que un poder invada las funciones, las atribuciones de otro, y ahí se empieza a disolver la esencia del Estado de Derecho. Creo que, tanto como para decir que el sistema jurídico mexicano pueda terminar de tajo con todas y cada una de las injusticias, es difícil. Mientras la sociedad exista y mientras ésta se encuentre dividida en clases sociales, en los que tienen y los que no tienen, la deuda de justicia siempre estará, sobre todo para los que menos recursos tengan, y no solamente recursos económicos, sociales, académicos, económicos. Recuerdo la célebre cuarteta en una cárcel, o tal vez en muchos del país, en este lugar maldito donde impera la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Siempre estará Temis, por muy cerrado que tenga los ojos, muy justa que tenga la balanza, en deuda con alguna de las clases sociales más vulnerables, sobre todo en nuestro país. Muchísimas gracias, magistrado. Bueno, creo que coincido plenamente con usted, con su visión, y a quienes impartimos o nos dedicamos a la impartición de justicia,
no nos queda más que seguir trabajando para que esto pues pueda eventualmente haber en un proceso largo, como usted lo visualiza, complicado, poder generar un país mucho más justo. Señor magistrado, usted preponderantemente se dedicó a la justicia administrativa, como nos ha platicado. ¿Cómo traducirle a la sociedad mexicana, cómo decirle a la sociedad mexicana por qué es relevante la justicia administrativa en sus vidas? Creo que es importante con hechos, señor. Hay muchas personas que realmente en el ámbito administrativo invierten en favor de los principios. Les sale más caro pagar un abogado que una infracción, pero hay muchos que lo hacen. Hay muchas personas que defienden su derecho y que si saben, ya lo decía Morelos, que todo el que se queja con justicia tenga un tribunal que lo ampare y lo defienda contra el árbitro. Y creo que lo importante es eso, que la gente a veces, y más en un estado tan heterogéneo desde el punto de vista socioeconómico como Hidalgo, donde hay lugares en la Huasteca, pues, ¿cómo? Y luego, pues, el tribunal solamente tiene su sede en Pachuca, ¿sí? Y bueno, tendremos injerencia en las principales ciudades, en las cabeceras distritales, pero todavía nos falta. Es decir, nos falta que el tribunal esté cerca de la gente y que la gente sepa lo que es el tribunal y sobre todo la palabra mágica, confianza. Porque, pues, si por un lado ve que la autoridad a veces, no sé, consciente o inconscientemente, realiza actos de prepotencia y el tribunal, en lugar de defender al justiciable, se alía con la autoridad y resulta que sale 2 veces perjudicado, pues no tiene caso. Es importante, repito, importante primero, presencia de los tribunales cerca de la gente. Segundo, confianza. Tercero, resultados. La actividad administrativa es apasionante. Tuve la oportunidad de tratar gente verdaderamente notable, como mi amigo, y lo digo con mucho orgullo, el doctor Jorge Fernández Ruiz, que es una autoridad en la materia y que, pues, platicamos muchas veces sobre estas cuestiones. Y creo que es muy, muy bonito. Y esta fue una de las cosas que más agradezco a mi carrera y a mi actividad en el seno de la impartición de justicia, haber conocido gente de ese nivel, de esa talla, y de quien tanto se aprende y quien tanto compromiso ético genera en aquellos que tenemos aspiraciones de ser, o que tuvimos aspiraciones de ser buenos impartidores de justicia. Permítame, magistrado, terminar con una pregunta, un planteamiento que hemos estado haciendo en esta serie de entrevistas con motivo del Día del Juzgador y la Juzgadora Mexicana. Porque, bueno, pues hay personas que por vocación se incorporan a la función judicial y hay muchos y muchas que de repente no saben hacia dónde caminar, cómo fortalecer esa vocación, cómo trascender en la vida jurisdiccional. Señor magistrado Prisciliano Gutiérrez Hernández, con toda su experiencia, y usted es un galardonado y por consecuencia se convierte en un ejemplo para los jóvenes y las jóvenes impartidoras de justicia. ¿Qué mensaje, qué consejo les dejaría a esas personas que van a escuchar esta entrevista y que están incursionando en la función jurisdiccional? ¿Cómo fortalecer esa vocación? ¿Cómo despertarles esa pasión con la que juzgadores como usted han dedicado su vida a tan noble tarea? Hay un pensamiento que desde hace muchos años me acompaña como un paradigma en mi quehacer cotidiano. El hombre es él y su circunstancia.
don José Ortega y Gasset. Es decir, ¿en cuántas ocasiones para llegar a ser impartidor de justicia hay que estar en el lugar oportuno y en el momento oportuno? Pero una vez que se ha estado de manera determinista en esos lugares, pues hay que tener la voluntad para buscar que la obligación se haga vocación, para encontrar el afecto. Yo creo que tanto educar como impartir justicia son actos de amor. Si alguien no siente pasión, vocación, amor por lo que está haciendo, más vale, si no se ha invertido mucho tiempo en ello, pues hay que retirarse. Las escuelas de derecho fundan realmente su actividad mucho en las cuestiones civiles y penales. Se olvida la cuestión administrativa, que, caray, cuando está uno ya adentro, pues es una cuestión bien importante, porque hay múltiples recovecos y muchas situaciones que aparentemente son simples, pero que tienen un grado de dificultad y un reto jurídico, no un reto, muchos retos jurídicos importantes. Tiene que hacerlo con mucho amor. Tiene que meterse a estudiar. Yo les decía al principio de mi incursión, que como usted sabe, no soy totalmente de carrera. Lo que dije de las circunstancias se dio. Me decía, ¿cómo te sientes? Me siento como alumno tarado estudiando en Oxford, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo tenía que demostrar que podía. Mi advenimiento fue por circunstancia, pero mi permanencia fue por voluntad, por estudio, por trabajo, por disciplina. Tanto que se llega el momento en que uno está enamorado de lo que hace. Y bueno, pues ya cuando el retiro llega, es el momento de retirarse con el concepto de que uno ha cumplido una parte de su deber. No estamos muy lejos de pensar que se fue el arquitecto del propio destino, ¿no es cierto? Son concepciones románticas y poéticas que no se mezclan ya en una plática como esta. Pero que tampoco es el simple hecho del determinismo del destino manifiesto. No, inteligencia, voluntad, circunstancia, individualidad, pues son cosas que tienen que confundirse, complementarse a mayor libertad, mayor responsabilidad, y de esta manera creo que las nuevas generaciones tienen que hacer un análisis. Me gusta lo que estoy haciendo, creo en lo que estoy haciendo, estoy convencido de que lo que estoy haciendo está dentro de los cánones de mi propia concepción ética. Adelante. De no ser así, bueno, pues una actitud congruente es, voy a buscar mi destino en otra parte. Señor magistrado, pues le agradecemos muchísimo estos minutos de reflexión, estos minutos pues la verdad que nos han permitido conocer a profundidad, insisto, no solo al hombre impartidor de justicia, sino las ideas que le mueven, porque sigue usted produciendo. Ahora esperemos con ansiedad su obra que está en preparación, señor magistrado, Reflexiones de un magistrado en retiro y sonetos sueltos y otros poemas. Así me lo indicaron. Esperemos que si este es el título, se lo cambia. Varias de estas ideas tan profundas que nos ha puesto sobre la mesa se incluyan como parte de esta obra que seguramente servirá a muchos y a muchas de los que impartimos justicia en la actualidad. Señor magistrado Prisciliano Gutiérrez Hernández, de verdad, en la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, estamos muy agradecidos con usted. Le felicitamos por este galardón recibido y que vengan muchos más, señor magistrado. Agradezco mucho a esta importante asociación, importante, y haber recibido este galardón es uno de los humildes orgullos de mi vida. Gracias.
Reciba usted un abrazo con mucho cariño y con respeto a su familia. Cuídese mucho, señor. Muchas gracias. Buenas tardes.